La acústica en sí, primeramente, muchos pensamos que cuando hablamos de acústica pensamos en un salón, pensamos en un área, en una discoteca, pensamos en una iglesia, en la acústica arquitectónica, ¿sí? Pero la acústica es mucho más, la acústica es una ciencia, ¿sí? Que trata desde cuestiones médicas, cuestiones musicales, trata asuntos de lo que son el estudio de los mares. El aire libre es una cosa, estar dentro de un salón es otra, ¿sí? Igual las variables teóricas que tenemos, fórmulas, sabemos que unas se pueden utilizar en lo que es a campo abierto y las otras se tienen que utilizar en recintos cerrados, ¿sí? Cuando hablamos de fuentes esféricas y planas, ¿sí? Tenemos comportamientos distintos de cómo son las ondas, ¿ya? En el caso de una fuente esférica se conoce que la presión varía en forma inversamente proporcional a la distancia. Y cuando hablamos, bueno, esto quiere decir que a menor presión vamos a tener cuando tengamos una distancia mayor, ¿sí? Lo que son las fuentes esféricas son las que más utilizamos nosotros en el mercado, ¿verdad? Esto va a traer dentro de los recintos acústicos fuentes secundarias. ¿Por qué va a traer fuentes secundarias? Porque tenemos muros, tenemos obstáculos que van a ir haciendo que poco a poco el sonido vaya reflejándose. Bueno, ¿qué vamos a tener para ver lo que es el análisis de acústico de los auditorios? Una de las cosas que tenemos que ver es la absorción de la energía sonora, ¿sí? Idealmente la energía sonora radiada se conserva, ¿sí? Eso es idealmente. Ya. En una onda plana esto significa que la densidad de energía, que es la energía sonora por unidad de volumen, vamos a quitar esto aquí, es constante con la distancia a la fuente. En una onda esférica significa que la densidad de energía disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía se va a transformar en calor algunas veces, ¿sí? En la otra va a ser absorbida, en la otra se va a ir perdiendo por la propia fricción que tiene con el aire, y son muchas variables las que vamos a tener para hacer el análisis acústico de una sala, ¿sí? La absorción de la energía sonora en el aire. Como les decía, el aire va a absorber en un momento, ¿sí? A esto muchos de nosotros lo conocemos como atenuación. ¿Quiénes han oído de la atenuación en el sonido? Sé que aquí algunos ya pasaron conmigo por las clases, y otros pues sé que por lo que trabajan, por lo que estudian, pues saben, ¿verdad? Estamos en este campo. Entonces, ¿qué es la atenuación? En este caso, tenemos dos atenuaciones, que es la clásica y la molecular. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que la clásica incluye el rozamiento viscoso y la conducción del calor en el aire, y la molecular involucra el intercambio de energía vibracional, rotacional y translacional de las moléculas. Algunos dirán, aquí me están hablando en chino, esta no es clase de física, yo vine por sonido. Pero la acústica es parte de la física, ¿sí? Es parte de la matemática también. Entonces, incluimos esos dos puntos en esto. Entonces, a frecuencias inferiores a 30.000 Hz va a predominar la atenuación molecular, que es fuertemente dependiente de la frecuencia, de la temperatura y de la humedad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido de un lugar me lo va a afectar la temperatura, me lo va a afectar la humedad. No es lo mismo estar aquí en este salón con aire acondicionado, que estamos sintiendo rico lo que es la temperatura, a estar a esta misma hora en el puerto de San José. Imagínense que estuviéramos recibiendo esta conferencia sin aire, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí?
el sonido va a ser totalmente distinto, ¿verdad? Y una de las cosas que lo afecta es la atenuación. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos van afectando lo que es el sonido que se va a dar en un recinto acústico. En este caso, lo de la atenuación son valores muy pequeños, ¿sí? Son coeficientes que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de la carrera y se van a dar cuenta de que son valores muy pequeños para algunos puntos. Si nosotros hacemos un análisis para este auditorium, puede hacer que la atenuación no la tengamos que tomar porque es un salón de un tamaño pequeño, ¿sí? Cosa muy distinta si lo tuviéramos que hacer para un área de 10,000 metros cuadrados, llamémosle, ¿sí? Estamos hablando tal vez de un salón de 50 metros de ancho por 100 de largo, estamos hablando de unos 5,000 metros aproximadamente. Entonces, ahí sí tenemos que ver la atenuación del aire, pero son factores que nos van afectando en el análisis de los recintos acústicos. Hay una tabla que nos lo dan, no nos inventamos el agua azucarada, hay una tabla y eso ustedes lo van a ver en textos, lo van a encontrar en internet, donde nos dan la humedad relativa, nos dan lo que son las temperaturas y nos dan las frecuencias, ¿sí? En el espectro de las frecuencias tenemos algunas y ya nos dan los valores de los coeficientes de la atenuación. No tenemos que hacer mucho nosotros, ¿sí? Tenemos que tomar esos valores, tenemos que saber interpretarlos, ¿ya? Aquí ustedes se van a dar cuenta que yo no voy a hablar de ningún programa de software, ni les voy a decir X o Y programa es el mejor. Yo le decía a unos de mis alumnos hace un par de meses que me preguntaba, bueno, ¿cuál es el software que usted nos aconseja utilizar? Y yo le decía, puedes usar el que quieras, el que mejor se adapte a tus condiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si no sabemos interpretar esto, podemos tener el mejor software del mundo, que no lo vamos a poder usar, ¿sí? Entonces, podemos tener la tecnología de punta, pero necesitamos tener el conocimiento de cada uno de los puntos que tenemos que analizar. Este es un ejemplo de la atenuación. Como les decía, son valores muy pequeños, ¿sí? Aquí hay un ejemplo donde dice que una fuente esférica al aire libre produce un tono de 2000 Hz, de 95 decibeles de nivel de presión, a 1 metro de distancia, siendo las condiciones ambientales de una temperatura de 25 grados centígrados y humedad relativa ambiente de 80%, encontrar el nivel de presión sonora a 60 metros. Aquí me están diciendo que una fuente esférica está al aire libre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo de primero? Acá. Encontrar el nivel de presión sonora que yo tengo a 60 metros. ¿Cómo hacemos eso? Por la ley del inverso al cuadrado, la fórmula de la ley del inverso al cuadrado que me dice que cada vez que la distancia se dobla, ¿cuántos decibeles caen? 6 decibeles va a caer, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la solución, los 95 decibeles, le restamos la fórmula de cómo sacamos el nivel de presión sonora, teniendo la distancia de referencia y teniendo la distancia que necesitamos conocer. Si se dan cuenta, tenemos 59.43 decibeles a 60 metros de donde está mi fuente, ¿sí? Ahora veamos cómo afecta la atenuación. En este caso, de la tabla anterior que vimos, aquí nos dan la frecuencia, nos dan la temperatura, nos dan la humedad relativa. Con esos valores encontramos el coeficiente, lo metemos a una fórmula que tenemos y eso nos va a dar la diferencia que puede haber en nivel de presión sonora con la atenuación. Si nos damos cuenta, tenemos 0.64 decibeles. Ahora yo les pregunto a ustedes, con su experiencia, ¿será eso que influye en el nivel de presión sonora que tenemos
o no influyen? Menos de 1 decibel. No lo vamos a percibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nos damos cuenta, la atenuación está afectando en menos de 1 decibel lo que es nuestro nivel de presión sonora que teníamos originalmente. Ahora, esto no siempre va a ser así. Cada vez que el lugar sea más grande, en este caso, nos va a ir afectando más, ¿sí? Van a haber puntos donde podemos despreciarlo y puntos donde tenemos que utilizarlo. Entonces, como les hablaba, para ver el análisis de los auditorios tenemos que ver varias variables. Vimos lo que era la atenuación, tenemos que ver la absorción superficial del sonido. ¿Qué vemos con la absorción superficial? En este caso, cuando una onda sonora sale de una fuente emisora, ¿sí? Si estamos al aire libre, la onda se va a ir hasta que se disipe. ¿Qué pasa si estamos en un salón como este? Va a ser reflejada, ¿sí? ¿Ya? Y va a ser reflejada de diferentes maneras, porque vamos a ver los diferentes materiales del que va a estar compuesto el salón o el lugar, y eso nos va a ir mandando cómo va a ser la reflexión. Dice aquí, cuando una onda sonora incide sobre una superficie idealmente rígida, se refleja sin pérdida alguna de energía. Si la superficie, en cambio, posee elasticidad, parte de la energía es utilizada para desplazar la superficie, comunicándole energía cinética. Y se genera así una onda reflejada. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahorita estoy hablando, ¿sí? El sonido está llegando atrás, va a topar con el muro y el sonido va a regresar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los costados acá? ¿Será que pasa lo mismo? ¿Se refleja? ¿Se absorbe? ¿Qué piensan ustedes? Se va a reflejar, ¿verdad? ¿Y eso qué nos va a dar? Que el reflejo va a ser hacia todos los lados, ¿sí? Poco a poco vamos a ir viendo esto ahí. Ahora, si yo mando en una dirección el sonido y tiene un ángulo, con el ángulo que tope en una pared, en una silla, en una caja, etcétera, con ese ángulo se va a reflejar. Así como miramos aquí abajo en la figura, no sé si la alcanzan a ver hasta allá atrás. Si yo tengo un ángulo de 30 grados con el que me va a pegar el sonido, con ese mismo ángulo va a ser reflejado hacia el otro lado. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que todos hemos tirado una pelota hacia el suelo, no verticalmente, sino que así con inclinación. ¿Qué pasa con la pelota? La tiramos con este ángulo, ¿cómo sale? Va a salir con el mismo ángulo, ¿verdad? Solo que hacia el otro lado. Lo mismo pasa con el sonido, ¿sí? Ese es otro de los parámetros que tenemos que ver. Ahora, cuando tenemos reflexión, en un salón también, van a haber dos cosas que tenemos que estar seguros. Una es que dependiendo del tamaño con el que estemos, va a haber reverberación o va a haber eco, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre reverberación y eco? ¿Sí? Hay varios parámetros, por aquí decían la velocidad. Uno va a ser la distancia a la que tengamos el obstáculo y la otra va a ser el tiempo, ¿sí? En este caso, el eco, decimos hola, 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 ¿sí? Una reverberación va a ser hola, como que tuviera una colita, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Y eso qué me lo va a mandar? El tamaño del recinto acústico que queremos analizar, ¿sí? No en todos los lugares hay eco, no en todos los lugares hay reverberación. ¿Qué otro parámetro me marca eso? Va a ser los materiales de los cuales esté compuesto, ¿sí? No es lo mismo que tengamos, en este caso aquí tenemos aglomerado de madera, que comúnmente le llamamos MDF,
a que tengamos una esponja, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas y eso nos va a estar mandando esto. Bueno. Otra de las cosas que tenemos que ver va a ser la forma de los recintos. Puede ser una forma regular, puede ser una forma irregular, y esto nos va a ir marcando una densidad, que en este caso le llamamos camino libre medio, ¿sí? Que no es más que las veces que el sonido se va a reflejar por la forma de lo que tenemos en nuestro recinto acústico. Igual esto es para recintos pequeños y para recintos grandes, ¿sí? Tenemos aquí unas fórmulas que nos sirven, como les decía, estamos viendo lo que es física, lo que estamos viendo en matemáticas, no los quiero asustar, simplemente les quería enseñar todas las variables que tenemos, ¿sí? Y llegamos a lo que es también el tiempo de reverberación. ¿Qué pasa con el tiempo de reverberación? En este caso, este va a ser muy útil para evaluar cómo está un recinto acústico. Y aquí vamos llegando al caso de historia. Como les decía, quería iniciar con un poco de teoría para que entendieran lo que les voy a contar en un momento, ¿sí? Sabemos que el tiempo de reverberación dice que se define como el tiempo T necesario a partir de la interrupción de una fuente sonora para la densidad de energía, para que la densidad de energía se reduzca en 60 decibeles, es decir, la millonésima parte de la densidad de la energía original. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser en el momento en que nuestro oído deja de escuchar, ¿sí? El sonido. Tenemos aquí dos fórmulas que, si las podemos ver, son demasiado grandes, tienen todos los parámetros. Hablamos de atenuación, tenemos ahí una simbología de atenuación. Hablamos de la densidad del camino libre medio, que lo compone el volumen y el área de un lugar. Tenemos el volumen y tenemos el área. Hablamos de materiales acústicos, tenemos ahí coeficientes de materiales acústicos. Ya. Todos esos parámetros tenemos que ver para un análisis acústico que tengamos que hacer en algún punto. Ahora bien, si tomamos nosotros parámetros promedios, como es la velocidad del sonido, que nos las han dado a 344 metros por segundo, 340 metros por segundo, que así se miran textos, pero la realidad es que sabemos que por la temperatura del lugar cambia la velocidad, ¿sí? Entre más caliente esté, hay más velocidad del sonido, ¿sí? Entonces, podemos utilizar la fórmula que está abajo, que ya es mucho más corta, ¿verdad? Pero siempre tenemos parámetros de volumen, parámetros de área, parámetros de coeficientes de absorción de materiales y parámetros de atenuación. ¿Por qué les digo todo esto? Yo sé que ustedes en un momento pueden, al salir de aquí de la universidad, poner su empresa, ser empresarios, dedicarse al análisis acústico, ¿sí? Hay métodos empíricos para hacerlo, ¿sí? Y hay métodos teóricos. Entonces, acabamos de oír la conferencia de ser empresarios, y yo creo que tenemos que ser los mejores empresarios, ¿verdad? Si queremos que nuestra Guatemala cambie, seamos los mejores, ¿sí? No seamos del montón, ¿ya? Una de las cosas que a mí me tiene parado acá es, yo soy ingeniero civil, no soy un ingeniero sonidista, ¿sí? El sonido me gustó hace 16 años. Yo saco 2, 3 veces por mes sonido en vivo, ¿ya? Y así fui aprendiendo. Gracias a Dios, mi carrera, que es la ingeniería civil, se acopló bastante bien con lo que es sonido. Y ahora, una de las ramas que yo tengo en mi trabajo es el análisis acústico de recintos. ¿Qué pasa con eso?
yo vi esa oportunidad acá. Puedo hacer el análisis, tengo el conocimiento para hacerlo, sé de materiales de construcción, puedo ofrecer los servicios. ¿Ya? Entonces es algo que se está complementando con lo que yo estudié. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo toco? Para complementar la conferencia que tuvimos anteriormente. ¿Sí? Y ver que podemos hacer varias cosas, ¿verdad? No solo una. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ya todo junto. ¿Sí? Dice, si el coeficiente de los materiales es 0.05, dice, determinar el tiempo de reverberación para una humedad relativa del 60% y una temperatura de 25 grados centígrados, correspondiente a una sala de 10 por 20 por 40 metros. Si se le excita a una frecuencia de 2000 Hz. Conocemos que el tiempo de reverberación teórico para esta sala es de 9.1 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí me están dando todos los parámetros de lo que vimos. Yo tengo que sacar el área del recinto acústico, no solo el área del piso o el área del techo, es sacar todas las áreas que lo componen. Este muro, el muro de atrás, el muro a mi izquierda, el muro que está atrás también, piso, techo. Si tenemos rincones, también hay que sacar esas áreas. Y ahí se hace toda la sumatoria. Luego sacamos el volumen del área, tenemos esos dos datos, sacamos la atenuación por medio de la tabla y ya con esos valores lo ingresamos a la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos están diciendo determinar el tiempo de reverberación con estas características y nos da aproximadamente 6 segundos, ¿sí? Teníamos un tiempo de 9.1 segundos. Este recinto acústico no sabemos para qué lo quieren utilizar, pero quieren un tiempo de reverberación teórico de 9.1 segundos. Tenemos de 6 segundos. ¿Qué hacemos para llegar a esos 9.6 segundos? Tenemos que hacer un reacondicionamiento de los materiales que existen en este salón, ¿sí? Y a eso es a lo que llegamos. ¿Ya? Los recintos acústicos son de diversas formas, se utilizan para diversos fines. En este caso aquí sabemos que este es un salón de conferencias. En la mañana se estuvo en el Museo Ixchel. Ahí no se necesita prácticamente un micrófono para dar una conferencia. Allá no podemos ir a dar un concierto, ¿sí? Todo se refleja. Aquí, ¿qué pasa si yo comienzo a hablar sin micrófono? Dentro de 20 minutos me voy a quedar sin voz. Entonces, cada uno de los recintos acústicos es acondicionado para un fin, ¿sí? Entonces, no creamos que todos los lugares se trabajan de la misma forma, sino que tenemos que saber para qué lo vamos a utilizar. Bueno. Habiendo hablado de lo teórico así rápidamente, ¿sí? Que eso si lo miramos en clase son 3 meses lo que les acabo de dar. Vamos a ver lo que es el caso de historia, que fue Megafrater. Creo que todo el mundo conoce aquí, tal vez no las instalaciones, pero sí saben dónde está ubicado Megafrater en Ciudad San Cristóbal. Eso es una iglesia, ¿sí? Pero el auditorium tiene una capacidad para 12.200 personas, ¿sí? Prácticamente se hizo como que fuera un teatro. Ahora bien, ¿qué pasó? Como todo proyecto de construcción, tuvo su tiempo de planificación, se vieron los materiales que se necesitaban, se vio la arquitectura, se vieron los diseños estructurales, el diseño eléctrico, etcétera, 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 ¿sí? Y de último se dejó contemplar la acústica del lugar. Ahora, ¿qué pasó? Es un proyecto tan grande que no podíamos sacrificar diseños estructurales
por cuestiones acústicas. Entonces, este es un auditorium que tiene un ancho de 150 metros. En este caso, de esta punta hacia la otra. Mucha gente le llama la cucaracha, así le llaman, por la forma del techo. Entonces, en su ancho tiene 150. Llamémosle su largo, que aquí sería la parte más corta. Ahí tiene 80 metros de largo. ¿Sí? Entonces, eso había que tratarlo estructuralmente. Aquí trabajaron muchos profesionales de Guatemala. En esos años, lastimosamente, no teníamos un profesional que viera lo que era la acústica. No sé si han oído hablar ustedes del ingeniero Alejandro Bidondo. Él es argentino, ¿sí? Entonces, él vino a hacer el diseño acústico del lugar. Ahora bien, por el tamaño, el techo fue curvo, que es uno de los puntos que afecta demasiado la acústica, ¿sí? Número uno. Número dos, está hecho, sus bases y sus muros son de concreto, ¿sí? Eso tiene un coeficiente de absorción del 0.02 o de un 2%, ¿ya? Entonces, y el techo era de lámina, que su coeficiente de fricción creo que es del 1%. Entonces, había que hacerle un tratamiento acústico, ¿sí? Estas eran las instalaciones en concreto y en lámina, ¿sí? Ahí había un tiempo de reverberación no menor a 8 segundos. Entonces, si alguien de ustedes llegaba con una batería y le daba a la caja, imagínense el tiempo que tardaba en desaparecer el sonido. ¿Sí? Y si querían tocar ahí, en cuestión de 5 segundos ya se oía un relajo, ¿sí? Entonces, aquí está en puro concreto, ¿sí? Se hicieron los análisis, hay unos balcones ahí, se tuvieron que hacer análisis en todos los puntos, porque lo que se quería era que el sonido se llegara hasta los rincones más lejanos, con el mismo nivel de presión sonora que la parte de enfrente, ¿sí? Aquí comenzó ya el tratamiento acústico de esto, ¿sí? Aquí teníamos que tratar techos, teníamos que tratar muros, teníamos que tratar áreas donde iban a ir butacas, pisos, había que tratar vigas de metal, columnas de concreto. Y entre uno de las soluciones que vimos fueron los difusores, ¿sí? Que son, en este caso, trampas de sonido, que pueden ser trampas de sonido o pueden ser también, como les dijera yo ahí, partes de muro, de otro material que va a reflejar el sonido, ¿sí? Vamos a ver ahí se mira al fondo uno de los difusores, ¿sí? Miramos arriba que se estaba tratando el techo con lo que es fibra de vidrio, manto de fibra de vidrio. Ahora, este es un techo bien característico. Lo que uno mira desde la calle es un techo celeste, que tiene un manto asfáltico arriba que lo cubre de lo que es la lluvia y cubre que la lámina no se arruine, ¿verdad? Ahora, abajo de esa lámina tenemos este manto de fibra de vidrio que tiene un coeficiente de absorción grande. Luego tenemos un espacio entre este manto y otro manto que va de forma senoidal, de la gráfica senoidal, ¿sí? Que está a 1 metro. Y luego, después de ese manto, la lámina está a 1 metro. O sea que esto es como una galleta de 2 metros, ¿sí?
¿Por qué está todo eso? Porque es el tratamiento acústico, ¿sí? Tenemos materiales que nos absorben el sonido, vamos a tener áreas de aire, que prácticamente es donde el sonido va a quedar atrapado, y luego tenemos la lámina. Ustedes entran a este auditorium y no se dan cuenta si está lloviendo afuera, y eso que es de lámina, ¿sí? Pero es por el tratamiento acústico. Estos son los difusores, en este caso. Está hecho de MDF, que le llamamos, o aglomerado de madera. Tiene fibra de vidrio en la parte de adentro. Y yo no sé si alcanzan a ver ahí las hendiduras que hay entre cada una de las maderas. Esas están biseladas, o sea que tienen un ángulo a 45, para que cuando el sonido les llegue, una parte pegue en la madera y se refleje, otra pegue con un ángulo y salga con el mismo ángulo, y otras es que entre esas ranuras el sonido entre y sea absorbido por la fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Estamos descomponiendo el sonido en sí, ¿ya? El tratamiento del techo que les decía, aparte de todo lo que les comenté, para que se mirara bonito, así como se mira aquí el salón, se pusieron planchas, nosotros aquí comúnmente en Guatemala le llamamos de cielo falso. Lo que comúnmente se vende en el mercado es de fibra mineral, esto es siempre de fibra de vidrio, pero está bien compactada, ¿sí? Entonces son planchas que una se puede desprender de arriba, que le puede caer a uno, y lo único que va a sentir es como que le hubieran dado un almohadazo. No pesan, ¿verdad? Y eso nos da un acabado arquitectónico bonito. Ahora bien, para hacer todo este tratamiento, solo del techo nos llevamos un año, ¿sí? Si se dan cuenta en la foto del lado izquierdo para ustedes, ahí hay un andamio. Ese andamio tiene 37 metros de alto, ¿sí? Que se fueron a poner. Des en cuenta la complejidad que tiene un auditorium para su tratamiento acústico. Estos fueron más de 10,000 metros cuadrados de techo que se tuvieron que tratar acústicamente. ¿Sí? Cambiemos. Bueno, aquí ya va quedando un poco más terminado, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ver en auditoriums también es que si vamos a colocar butacas o vamos a colocar sillas, ¿de qué material van a ser? Porque eso nos va a ayudar también a absorber el sonido. En los pisos se colocó alfombra elastomérica, no fue la alfombra de nylon que absorbe el sonido, por el mantenimiento. Ahora bien, el coeficiente de este material es mucho menor que la alfombra de nylon normal. Ahora, ¿qué otros parámetros se miraban ahí? Mantenimiento. ¿Por qué les comento todo esto? Cuando a ustedes les toque hacer un análisis, no solo vean lo que es sonido, tienen que ver también cómo va a quedar colocados esos materiales y que no solo sean técnicamente acústicos, sino que también ayuden a la economía del lugar, ¿verdad? Aquí podemos ver otros difusores. Tenemos en los muros frontales, está lleno de difusores. Y este fue un elemento bien curioso. Teníamos que matar unas frecuencias bajas, ¿sí? No encontrábamos un material. Y una de las cosas que nosotros tenemos que conocer de los materiales que nos van a servir para un acondicionamiento acústico es que no solo son los que vienen de fábrica, ¿sí? Muchos materiales que nosotros vemos alrededor de nosotros nos pueden servir si sabemos las características de cada uno. Eso que miran ahí ustedes, ¿han visto el vinil de los toldos normales que ponen en las fiestas? ¿Sí?
Ese es un vinil especial para toldos que se colocó. Atrás de ese se colocó fibra de vidrio y pudimos hacer lo que era nuestro difusor acústico, ¿ya? Y eso nos sirvió para eso. ¿Es un material acústico 100%? No, pero es un material que cumplía con todas las características y que lo pudimos utilizar para el fin que queríamos, ¿verdad? Aquí ya va quedando más terminado, ¿sí? Esta es una foto ya del mismo muro, solo que está finalizado. Y esto fue la inauguración. Bueno. ¿Qué pasó acá? Aquí ya habían 12.200 personas, ¿sí? Uno como persona también absorbe el sonido, ¿ya? Entonces, aquí se hizo un análisis, se hizo un acondicionamiento acústico, el cual costó alrededor de 10 millones, 11 millones de quetzales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Saben cuánto es el tiempo de reverberación de esta sala? Es de 1.4 segundos. Después de que teníamos arriba de 8 segundos, ahora tenemos 1.4. Lo que nos dicen las tablas es que para un lugar como este tenemos que tener 1.5, 1.8 segundos de tiempo de reverberación. Y aquí está ya terminado, ¿verdad? Ahora bien, como les decía, este es un auditorium bastante grande, ¿sí? Creo que en Centroamérica sigue siendo el primero, ¿sí? Casa de Dios va a tener uno muy pronto igual. A lo que voy es el tratamiento acústico, ¿sí? Que tenemos que hacer no es barato, ¿sí? Y si el auditorium es muy grande, el tratamiento acústico va a ser también muy grande, ¿ya? Entonces son una de las cosas que tenemos que tener en mente, ¿verdad? No vayan a venir ustedes como comúnmente pasa aquí en Guatemala. Ah, no, mire, yo se lo hago a la mitad de precio que se lo están ofreciendo. Y sabemos que no va a ser cierto, ¿sí? Aquí estaba en juego el nombre de muchos ingenieros, ¿sí? Ingenieros internacionales, ingenieros de Guatemala, y todo el mundo se puso su conocimiento profesional en esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, comencé teóricamente para que vieran todos los análisis que hay que hacer para hacer un tratamiento acústico, y luego que miráramos qué es lo que se ha hecho aquí en Guatemala. Tal vez a estas alturas todavía el mercado aquí en Guatemala no es muy grande para esto, pero ya hay mucha apertura, ¿sí? Más de las iglesias, que son las que tienen que tener un tratamiento acústico si quieren tener un sonido bueno ahora, ¿sí? Yo platicaba con algunos de ustedes y me comentaban, mire, yo quiero poner una discoteca, pero ¿será que usted me ayuda con el tratamiento acústico? Ok, les decía yo, podemos entrarle, ¿sí? Entonces ya se está tomando la cultura de hacerlo, ¿sí? Y ustedes son los potenciales para hacer esto. Ustedes son las personas que van a estar sacando sonido y ocupándose de estos eventos posteriormente, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Son dos preguntas. La primera, no caché muy bien la palabra, alfombra lastomérica o lastomérica. Elastomérica. Que, sí. Esa comúnmente la conocemos nosotros como la alfombra de hule, ¿sí? Ok, gracias. Y la segunda es respecto a los difusores. ¿Hay alguna diferencia entre estos difusores que tenían su forma senoidal a una forma triangular? ¿Hace alguna diferencia? Sí, lo que pasa es que el ingeniero que diseñó para este auditorio lo diseñó con base a los requerimientos que tenía este auditorio. Ese es un punto, y qué bueno tu pregunta, porque no es lo mismo diseñar un difusor y ponerlo en cualquier lugar, ¿sí? El difusor va a ser dependiendo de las necesidades que tengas en tu recinto.
Sí, cierto. Pero mi pregunta es, puesto que estas son de esta forma, se me hacían muy similares o muy semejantes a las cuñas anecoicas. Entonces, pues como a mí me enseñaron, las cuñas anecoicas están funcionando para una frecuencia específica, que es más o menos un cuarto de la longitud de onda. Entonces mi pregunta es, si esta forma así senoidal, ¿cuál es su variación respecto a la cuña triangular que ya conozco? Mira, lo que queríamos, lo que se quería acá era que el sonido también a la hora de reflejar, como lo miramos en cualquier difusor, tiene sus formas, tiene partes más hundidas y otras más salidas, ¿sí? Y eso es para que el sonido cuando refleje, o sea, los tiempos sean diferentes, ¿verdad? O sea, que no sea como un bloque que llega y un bloque que sale, ¿sí? Entonces, por eso es una de las formas, ¿verdad? Entonces, como te digo, cada uno va a ser dependiendo de la frecuencia, va a ser dependiendo del lugar, como lo quieren hacer, y pues, y obviamente también algo ornamental, ¿verdad? Que no se mire tan psicodélico, una cosa así. Bueno, yo una consulta también sobre sonido en vivo. Supongamos que no tenemos una sala tratada como esta, ¿verdad? ¿Qué consejo nos puede dar? Por ejemplo, he visto técnicas con ruido rosa y cosas así para pues encontrar las deficiencias de una sala, ¿verdad? ¿Qué otros consejos nos podría dar usted en caso de una sala que no esté adecuada así acústicamente, ¿verdad? Mira, bueno, aquí eso pasa mucho en Guatemala. A mí me ha tocado ir a algunos lugares a sacar sonido donde lo mismo, ¿verdad? Tenemos piso de concreto, techo de lámina y todo es vidrio. En mi experiencia, ¿qué es lo que yo he hecho? Es de que esa reflexión que hay en el sonido lo utilizo como mi ganancia de lo que yo estoy sacando en la consola. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy trabajando con valores bajos de sonido, ¿sí? Y es una de las formas que por lo menos a mí me ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Lógicamente, pues ya hablar después con las personas, de hacer un tratamiento y todo, pues ya se hace el análisis. Pero en el momento es eso, utilizarlo como ganancia, no verlo como el enemigo, ¿verdad? Sino que mejor utilizarlo como ganancia. Ahora también respecto a estudio, ¿qué materiales nos recomienda para un estudio de grabación? Ya no hablando sin sonido en vivo, sino en grabación, para poder hacer un cuarto de grabación, ¿qué materiales podría recomendar? Cartón de huevos, dice. Bueno, no, en este caso, igual, por muy pequeño que sea, hacerle un análisis, ¿sí? ¿Por qué? Yo le puedo meter material absorbente y aislante para que no salga el sonido fuera del área donde yo quiero que esté. Pero ¿qué es lo que va a pasar en ese punto? Puede hacer de que sea tanto, bueno, que esté forrado todo con el material absorbente, que lo que voy a sentir es que el sonido lo absorbe, lo mata, ¿sí? Entonces, en un estudio de grabación, pues está bien, ¿verdad? Pero si es de ensayo, pongamos un área de ensayo, no te vas a sentir bien, ¿verdad? Entonces, tenemos yo tengo un ejemplo aquí con unos alumnos que cabalmente están aquí enfrente. Ellos vieron el tratamiento de una sala, de un grupo musical aquí en Guatemala hace unos 2 o 3 meses, y no fue mucho el material que se tuvo que meter, ¿sí? Se tuvieron que cubrir los rincones, ver un vidrio que había, y prácticamente cambió totalmente el sonido en el lugar, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son las condiciones que se tienen. La fibra de vidrio siempre se ha utilizado ya por muchos años como un absorbente acústico. En su experiencia con tantos ingenieros en estos proyectos y con otras personas de otros países, ¿qué otros materiales absorbentes se podrían utilizar o existen en Latinoamérica para hacer proyectos de este calibre? Pues ya que se ha descubierto un poquito también que la fibra de vidrio a veces puede traer algunas consecuencias a la salud, ¿verdad? Entonces no sé si usted tiene alguna experiencia
en materiales que se fabriquen en Centroamérica o en Sudamérica, o que se utilicen como un alternativo a esto, ¿verdad? Es la pregunta. Bueno, de mi experiencia, lo que he visto yo con los mantos de fibra de vidrio es que dependen del grosor que tienen también, según las frecuencias que se quieren tratar, qué es lo que se quiere hacer. En este caso, pues, se utilizaron diferentes grosores, entonces por eso se utilizó lo que es fibra de vidrio. Dependiendo qué podemos utilizar, podemos ver distintos tipos de poliestireno o espumas de poliestireno, ¿verdad? Que hay de diferentes densidades. Entonces tenemos que conocer el material y ver qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque pongamos los coeficientes, podemos tener una espuma de un coeficiente, por decirles algo, de 0.20 y otra de 0.7, ¿verdad? ¿Qué me está indicando eso? Que la de 0.7 es más absorbente, ¿sí? Entonces, sí hay otros materiales, ¿verdad? Pero también no tenemos que perder de vista que son materiales que en un momento dado también son más caros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos balanceando. En su experiencia, ¿qué tanto varió el tratamiento acústico en cálculos y en aplicación? Porque nosotros hemos hecho algunos experimentos y fórmulas y todo, pero en la hora de la práctica de utilizar el material siempre hay una pequeña variación, pero ya a escala muy grande, pues puede ser que un pequeño error ya varió y fue un error garrafal. Sí, mira, más o menos en este caso la variación fue como del 7% aproximadamente, ¿verdad? Lo que se tuvo. Se estaba buscando tener una reverberación de 1.6, 1.8 segundos, ¿verdad? Cuando se hicieron las mediciones teníamos 1.4. Entonces, ahí estábamos en eso. O sea, no siempre te va a salir algo exacto, ¿verdad? Tienes que tener un parámetro de variación. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta más que todo es sobre lo que usted, solo quería sacarme la duda. Creo que en la frecuencia, cuando miraron la Megafrater, creo que fue 4000 Hz, que estaba a 1.4. Cuando se hizo, ¿no se pensó también en sacar una tabla sobre frecuencias más graves? Porque mientras la frecuencia es más grave, más la reverberación es más difícil de controlar, ¿verdad? Entonces me imagino que la reverberación en unos 250, 500 Hz es mucho más grande, ¿verdad? Sí, así es. Cuando se hicieron los análisis, el ingeniero sacó de varias frecuencias, ¿verdad? ¿Cómo se hace comúnmente los análisis, ¿verdad? Porque como les comentaba, o sea, aquí se utiliza para prédicas, para dar conferencias, pero también es una sala de conciertos, ¿verdad? Entonces teníamos que cuidar los demás parámetros, pero primordialmente es un lugar para prédicas, ¿verdad? Para conferencias. Pero sí se toman en cuenta todo eso. Por decirte algo, si llegas y te sentás en la última butaca que está a 80 metros, ¿sí? Ese es un punto donde hay muchos rincones y estás pegado al techo. Ahí sentís que la absorción del sonido es bien grande, ¿sí? Cosa que no se siente si estás sentado en la primera butaca a 37 metros del techo.